Pues el hito que destacaría es que hay 870 trabajadores, hay más de 60 empresas y el corazón del parque son sus empresas y sus trabajadores. Desde las administraciones podemos facilitar las cosas, podemos hacer las infraestructuras, podemos desarrollar el parque tecnológico, pero al final, si no están las empresas y los trabajadores, no hay parque. Tenemos parcelas libres, tenemos posibilidades, cada vez la economía de escala del parque es más positiva para que vengan empresas como desde Telefónica, estas otras empresas que están desarrollando aplicaciones, y cada día que hay más masa crítica de empresas y de trabajadores, tenemos más facilidades para presentar el parque con más empresas, más empleo, más desarrollo tecnológico, más innovación, a seguir captando inversiones y a seguir atrayendo empresas al parque. Eso es lo que queda de hacer. El desarrollo de estos últimos proyectos se han visto que son a veces empresas pequeñas con su emprendedor que monta su propio negocio en este ámbito de tecnologías, y ahí va a ser la línea invariable para que no se pierda la identidad del parque y esto no sea un totum revolutum de actividades. Especialización, tecnología, innovación y con las puertas abiertas, pero desde luego seleccionando muy bien que sean proyectos realmente de emprendedores y con innovación por el medio. Eso lo diremos cuando firmemos el documento correspondiente. Las cosas no hay que poner primeras piedras, sino terminar los edificios, y eso lo haremos igual que lo hemos hecho con el Planetario, o la Fundación del Hidrógeno, o Accenture, o Deloitte. Es decir, cuando tengamos la inversión cerrada, se presentará adecuadamente. Los empresarios y las empresas, que son los que al final están cada día desarrollando productos, creando empleo, haciendo innovación, y son el verdadero corazón del parque. Aunque seamos un parque pequeño, pero yo creo que esa especialización que hemos trazado y la ordenación de las actividades, y que esto sea un centro de innovación, es lo que nos hace dar y tener esas fortalezas de cara a captar nuevas actividades empresariales en el parque. Allá donde vamos, ponemos sobre la mesa que Hualca es un parque tecnológico de referencia, miembro de la Asociación Nacional de Parques Tecnológicos, miembro de la International Association of Scientific Parks, y ahí estamos, compitiendo, queremos competir a nivel internacional.